En el 65, decenas de miles de soldados estadounidenses parten a Vietnam, respaldados por bombarderos, helicópteros y napalm. Muchos creen que la guerrilla del Vietcong caerá ante el imparable poder estadounidense. Pero en las selvas y pantanos de Vietnam, los americanos descubrirán que el combate es un desgaste agotador, con muchas bajas y donde rara vez disparan primero. En el verano del 65, 50,000 soldados llegaron al sur de Vietnam como parte del Mando de Asistencia Militar, o MAGV. Estados Unidos espera que sus tropas y fuerza aérea basten para obligar a Vietnam del Norte a dejar de apoyar la insurgencia del Vietcong, que intenta desestabilizar al gobierno del sur. Aún así, el enfoque de Estados Unidos será gradual y sobre todo desde el aire. A fines del 64, ya bombardea en secreto las rutas de abastecimiento norvietnamitas en Laos. Y en el 65, Vietnam del Norte será atacado como parte de la operación Rolling Thunder. Sin embargo, los ataques se concentran en objetivos secundarios, no en Hanoi, para presionar al norte a negociar un acuerdo favorable para el sur. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, no busca una victoria tradicional total o territorial, sino evitar que el norte venza a sus aliados en el sur. Y Vietnam del Norte afirma que no habrá negociaciones mientras haya tropas extranjeras en el sur. Y así es como parece que la guerra, y no el diálogo, será la norma en Vietnam. El general William Westmoreland debe idear una estrategia para expulsar al norte de Vietnam sin un alto costo político ni militar para Estados Unidos. El reto es grande, ya que por razones políticas, la guerra terrestre debe limitarse casi por completo al sur. Johnson descarta toda invasión directa al norte, ya que podría provocar una intervención china como ocurrió en Corea. El presidente también evita cortar la ruta Ho Chi Minh en Laos y en Camboya porque quiere limitar las operaciones terrestres, pero eso dificultará a Westmoreland aislar el campo de batalla. El debate en Estados Unidos se reduce a dos estrategias posibles en el sur: operaciones convencionales o contrainsurgencia con pequeñas unidades y pacificación política de la población survietnamita. Aunque algunos apoyan la contrainsurgencia, Westmoreland cree que requiere más tropas y deja la iniciativa al Vietcong. En cambio, apuesta por aprovechar la movilidad y el poder de fuego de Estados Unidos en una estrategia de aniquilación. Su plan es llevar la lucha al Vietcong, enfrentarlo en grandes batallas y causar tantas bajas que simplemente no pueda mantener la guerra. Es una estrategia rápida y de desgaste. Para lograrlo, las tropas no necesitan controlar terreno, sino ejecutar misiones de buscar y destruir. Vamos a realizar un registro metódico, casa por casa, aldea por aldea, avanzando hacia el norte. Este grupo de chozas, de casas, alojan a familias vietnamitas. Hoy estamos buscando hombres en edad militar que podrían servir al Vietcong. Pero hasta ahora solo hemos visto mujeres, niños y ancianos. Este plan implica un gran cambio en el Departamento de Defensa. Bajo el secretario McNamara, este departamento adopta métodos estadísticos y cuantitativos tomados del mundo empresarial. Todo sobre la guerra se mide para evaluar avances y detectar cuándo Vietnam del Norte llegue al punto de quiebre en el que ya no puedan sostener la lucha. Analistas y oficiales cuentan todo, desde toneladas de bombas hasta estacas de tiendas. Pero la cifra clave es el conteo de bajas enemigas, tanto de Vietnam del Norte como del Vietcong. Como no se mide el progreso por territorio ganado como en una guerra tradicional, el conteo de muertes se vuelve el principal indicador del éxito. Por eso, el Pentágono incentiva a los comandantes a lograr cifras altas de bajas y capturas como forma de cumplir con la estrategia de Westmoreland. La estrategia del conteo de bajas amplía el rol defensivo inicial de las tropas estadounidenses, ya que ahora deben patrullar y buscar activamente al enemigo, y lo harán con nuevo poder de fuego. La operación ideal de búsqueda y destrucción comienza con inteligencia que detecta una unidad del Vietcong. Luego se insertan tropas para inmovilizar al enemigo. A medida que la batalla escala y llegan más fuerzas enemigas, las tropas llaman a ataques aéreos y artillería para acabar con ellos. Operaciones similares ya las llevaba a cabo el ejército de la República de Vietnam.
Pero los comandantes estadounidenses creen que fallaba por la poca preparación de las tropas y no por las tácticas en sí mismas. Para apoyar las operaciones, las Fuerzas Armadas reciben nuevas herramientas, vehículos y armas. Desde el 64, los soldados cambian el fusil M14 de 7.62 por el nuevo M16 de 5.56. Este cambio no es aceptado por todos, pero el M16 es mucho más ligero, fácil de controlar en automático y permite llevar más munición, algo clave en la selva, donde los combates son a corta distancia y el reabastecimiento es difícil. Junto al M60 y los lanzagranadas M79 Thumper, los pelotones esperan tener superioridad de fuego frente al Vietcong, que va más ligero. Pero quizá el recurso más importante es la radio, que permite pedir apoyo desde bases de fuego o aviones. Con buena parte del sur de Vietnam cubierto por selva o pantanos, el transporte por tierra es lento o imposible. En su lugar, una marina de aguas marrones recorre los ríos con patrulleras o deslizadores, mientras una nueva generación de helicópteros da una movilidad sin precedentes. En especial el UH-1 Iroquois o Huey reemplaza al Shawnee para convertirse en el ícono de la guerra de Vietnam. Se usa para insertar tropas, evacuarlas, llevar suministro, apoyar con fuego y evacuar heridos. De los 36 millones de vuelos en helicóptero en la guerra, un tercio son Hueys. También llegan aviones de combate como el F-4 Phantom y el A-4 Skyhawk, que dan apoyo aéreo cercano con napalm y fósforo blanco. Y el cañonero AC-47 Spooky, armado con miniguns, puede cubrir el terreno por horas. Los helicópteros marcan la diferencia desde el inicio. En la batalla de Ia Drang, en noviembre del 65, tropas aerotransportadas causan muchas bajas al ejército del norte que entra desde Camboya. Aunque los norvietnamitas atacan cerca de las zonas de aterrizaje, el poder de fuego de Estados Unidos los hace retroceder, incluyendo el primer uso táctico de bombarderos B-52. Aunque muchos norvietnamitas logran escapar, la primera división de caballería aérea confirma una proporción de bajas de 10-1, confirmando la estrategia de Westmoreland. Al principio, los helicópteros también causan un gran impacto psicológico, como recuerda el soldado norvietnamita Nguyen Quang Sang. Cuando los helicópteros nos veían, teníamos que correr por nuestras vidas. Era aterrador. Una vez, uno bajó tan cerca que vi la cara del artillero. Era la primera vez que veía a un estadounidense, y aún me persigue en mis pesadillas. Para finales del 65, Estados Unidos podía afirmar que evitó el colapso del sur y que llevó la lucha al enemigo, pero el Vietcong también se adapta y contraataca. La derrota en Ia Drang lleva al ejército del norte y al Vietcong a volver a la táctica de guerrillas. Esto en parte por razones tácticas, pero también por su comprensión de la política estadounidense. El secretario general de Vietnam del Norte, Le Duan, indica que la fuerza de Estados Unidos es socavada por la falta de voluntad política en casa. Podemos sostener una guerra prolongada y Estados Unidos no. Aunque pueden enviar a 300,000 o 400,000 soldados de golpe, ¿por qué lo hacen poco a poco? Por miedo a una guerra larga y por la oposición del pueblo estadounidense y la del mundo. Entonces el Vietcong toma la iniciativa en el sur, usando estrategias ya probadas. En el 63, el general Frank Osmansky describía sus tácticas. Las armas no explosivas del Vietcong incluyen trampas con púas, dardos envenenados y hasta búfalos enfurecidos. De cierta manera, su paciencia, ingenio y resistencia también son sus armas, pues se sabe que pueden vivir semanas en túneles oscuros. Pueden respirar bajo el agua con cañas y pueden esperar emboscadas por 48 horas. Las minas, francotiradores y trampas se vuelven sus principales medios de ataque. Las minas son clave, aunque no siempre matan, hieren, desgastan recursos y afectan la moral. También dominan las emboscadas rápidas y bien planificadas. Suelen atacar a oficiales o radiooperadores para evitar el apoyo aéreo. Todo termina en minutos. Sus operaciones se facilitan por una logística simple. Un soldado del Vietcong carga con unos 5 kilos, frente a los 40 que puede cargar un estadounidense. Se abastecen localmente con ayuda de los aldeanos, voluntarios o forzados. También se mezclan con la población civil y cuentan con apoyo irregular que realiza diversas labores,
que coloca minas o que recicla munición sin explotar. Vastas redes de túneles, incluso bajo bases estadounidenses, permiten infiltrar, esconder tropas y proteger material de ataques estadounidenses. Paralelo al Vietcong está el Ejército Popular de Vietnam, también conocido como Ejército Norvietnamita. Gracias a la propaganda, la conscripción y la disciplina política, se expanden con rapidez y reciben armas soviéticas y chinas. Pronto sus unidades logran igualar el poder de fuego estadounidense, con armas como el AK-47, ametralladoras RPD y lanzacohetes RPG. El Vietcong incluso a veces usa armas de la Segunda Guerra Mundial, pero también recibe armamento moderno por la ruta Ho Chi Minh. La Unión Soviética y China también aportan protección aérea, como tropas de ingenieros, sistemas antiaéreos y aviones como los MiG-21. El piloto de combate norvietnamita Lu Hui Chao recuerda una ventaja con la que contaba. Después de que derribé a un F-4, ya no temía ningún avión de Estados Unidos. El factor psicológico es muy importante en cualquier batalla. Parte de mi confianza venía de saber que si tenía que saltar, caería en mi propio país. La estrategia del norte es atacar solo cuando la situación les favorece, y así, a veces suele neutralizar la ventaja tecnológica con paciencia y sorpresa. De hecho, aunque los helicópteros dominan los titulares, el combate diario en Vietnam es mucho más rudimentario. Una razón es que los helicópteros son valiosos y blancos prioritarios para el enemigo. Una vez familiarizados, los norvietnamitas aprenden a derribarlos o atacarlos cuando están más vulnerables. Sus rotores sonoros impiden la sorpresa, lo que permite emboscadas con ametralladoras pesadas o RPGs en las zonas de aterrizaje. Cuando los soldados saltaron del primer helicóptero, toda la línea de árboles estalló en llamas. Una ametralladora abrió fuego desde la zona norte de aterrizaje, descargando fuego letal a los helicópteros. Las balas se impactaban contra el vidrio de las cabinas. Un aparato cayó girando como si fuera un toro herido. Las aspas, aún dando vueltas, se clavaban en la tierra. Durante la guerra, Estados Unidos pierde unos 5,000 helicópteros, la mitad en combate. Para reducir pérdidas, los helicópteros dejan a las tropas en zonas más seguras, que luego patrullarán durante días o semanas. A esto los soldados le llaman andar por la selva. En estas condiciones, el Vietcong no es el único enemigo. La fauna, los mosquitos, enfermedades, el cansancio y la deshidratación también afectan. Como solo el 1% de las patrullas entra en combate, las minas y trampas suelen ser la mayor preocupación. Causan una cuarta parte de las bajas. Un soldado de 19 años lo explica así. Es una combinación absurda de certeza e incertidumbre. Sabes que caminas por campos minados, que pasas junto a peligros cada día, la incertidumbre de cada movimiento, de hacia dónde mueves tu peso o dónde sentarte. Cuando hay combate, casi siempre lo inicia el Vietcong. En el 66, un informe indica que lanzan el 79% de todos los ataques que ocurren. Además, aprenden a calcular cuánto tarda el apoyo aéreo y se retiran antes de que llegue. O atacan tan cerca que los aviones de apoyo no pueden intervenir. Para el 68, entre el 15 y 20% de las bajas de Estados Unidos es por fuego amigo. Al entrar a un pueblo, siempre recibimos disparos de francotiradores, nunca falla. Y casi siempre tenemos bajas. Respondemos al fuego, pero cuando llegamos, los Vietcong se han ido. Eso lo vuelve muy difícil y muy frustrante. Las armas estadounidenses también fallan en la jungla, sobre todo el rifle M16. Un estudio registró 10.5 fallos por cada 1,000 tiros en el 65. El M16, por estar hecho de materiales ligeros, era sensible a la calidad de la pólvora y falta de lubricación. Y muchos soldados no recibieron entrenamiento previo con el M16 antes de llegar a Vietnam. Finalmente, el Pentágono hizo mejoras, como piezas resistentes al óxido y un mejor mantenimiento. Para el 68, las fallas del M16 al disparar bajaron a 3.8 por cada 1,000 tiros, y las fallas de expulsión, que eran las más graves, bajaron a .32. Pero aún así, la mala fama se quedó, especialmente entre los marines. La ametralladora M60 también tiene fans y críticos.
Cuando funciona bien, su poder y versatilidad pueden levantar la moral, incluso en helicópteros. Pero también se sabe que su confiabilidad baja con el deterioro. También hay pocos repuestos. Además, su alta cadencia exige cargar con munición pesada de 7,62 milímetros. Sobre todo, esta mezcla de estrés, cansancio, peligro y no poder atacar bien genera frustración entre los soldados. Sales en patrulla unas 20 veces y nada, simplemente nada. Y luego, a la 21ª, ¡pum, pum, pum, pum!, te alcanzan y Victor Charlie desaparece en la jungla antes de poder alcanzarlo. Los soldados estadounidenses también enfrentan otras presiones. Un cuarto de los enviados son reclutas, con un promedio de 19 años. Pocos de los recién llegados a Estados Unidos llegan con unidades completas. Casi todos son individuos o pequeños grupos. La alta rotación de oficiales y la falta de veteranos hace que se pierda la experiencia y que ésta deba volver a aprenderse desde cero. El estrés de combate, un enemigo esquivo y la presión de grupo explican, aunque no justifican, la violencia de algunos estadounidenses contra civiles vietnamitas. Con el tiempo, los civiles sufren más daños y violencia, tanto intencional como accidental, por tropas de Estados Unidos, de la UVRN y de los aliados. La hostilidad o indiferencia de los locales lleva a algunos soldados a pensar que los aldeanos apoyan al Vietcong. Y en muchos casos es cierto. Un informe estima que 5 millones de los 17 millones en Vietnam del Sur apoyan a la insurgencia. Esta realidad socava la fe de los soldados en la guerra y genera indiferencia hacia el sufrimiento local. El oficial marín Philippe Caputo lo resume así. Al entrar en los arrozales, llevábamos junto con las armas y mochilas la convicción implícita de estar haciendo algo noble y algo bueno. Las armas y mochilas las llevábamos, las convicciones las perdimos. Las represalias contra civiles surgen por la ira ante las bajas, pero también a la frustración de no poder atacar al Vietcong. Daniel Ellsberg, del Departamento de Estado, relata en el 67 una patrulla que destruye una casa. El deseo de quemar la casa fue en parte frustración y en parte desconocimiento de qué es lo que podría funcionar. Los civiles también sufren violencia por parte del Vietcong. Al intensificarse la guerra en el 65, el apoyo al Vietcong baja y recurren a la coerción para reclutar, obtener suministros e información. El contacto con tropas de Estados Unidos o el AVRN provoca acusaciones y denuncias. Lely Hayslip, una aldeana vietnamita, fue atacada por sospechas de lealtad. Y relata: con el tiempo, nuestro miedo hacia el Vietcong era tan grande como el miedo a los republicanos. Si los republicanos eran elefantes aplastando la aldea, el Vietcong eran serpientes que atacaban de noche. Pero al menos a un elefante lo puedes ver y evitarlo. El impacto psicológico y la realidad táctica de la guerra llevan a un estancamiento en el 67. Cuando Estados Unidos pelea en sus términos, causa muchas bajas, pero el desgaste en su naturaleza es fuerte. Vietnam del Norte sigue una estrategia de desgaste y al parecer es más exitosa. Westmoreland no cree que Vietnam del Norte pueda ganar. En público, al menos insiste en el progreso. Para el 67 hay 485.600 soldados estadounidenses en Vietnam, pero quiere más. Grandes operaciones de búsqueda y destrucción en el 67 parecen confirmar esto. Estados Unidos dice haber matado a 2.000 insurgentes en Cedar Falls y Johnson City. Westmoreland asegura que quedan menos de 242.000 Vietcong. Pero la realidad resulta ser muy distinta. Las cifras de Estados Unidos son todas casi erróneas. Para medir el éxito se cuentan bajas, pero los oficiales inflan datos y a veces los duplican. Los oficiales, ansiosos de mostrar resultados, suelen inflar cifras o incluso contar civiles, como del Vietcong. Como dice la regla no escrita, si está muerto y es vietnamita, es del Vietcong. Este enfoque en cifras cuantificables deja de lado lo intangible: moral, apoyo ideológico y opinión local.
casi con una mentalidad de si no se puede contar, no importa. Pero esta actitud ignora elementos clave de la guerra, especialmente en contrainsurgencia, y simplifica de manera torpe problemas sociales complejos. El enfoque de Estados Unidos se basa en sus estimaciones sobre los límites y la capacidad de Vietnam del Norte, además de que subestima la capacidad para resistir grandes pérdidas, y en su concepción del conflicto, viendo la guerra como una lucha revolucionaria popular. La CIA, crítica con las estadísticas, estima hasta 600,000 enemigos en Vietnam del Sur en 1967 y más de 200,000 reclutas al año. Adicionalmente, los bombardeos tampoco han ganado la guerra. Aunque la operación Rolling Thunder destruyó el 59% de las plantas eléctricas y 75% del petróleo, tuvo poco impacto en una sociedad rural y sin industria pesada. Además, el bombardeo es caro y peligroso. Con mejores armas antiaéreas, a Estados Unidos le cuesta $9.50 por cada dólar de daño realizado. En cambio, los bombardeos y la obsesión con las bajas afectan negativamente. El apoyo estadounidense a la guerra baja y la opinión internacional se vuelve contra Estados Unidos. En Suecia, India y Japón, mucha gente elogia públicamente a los norvietnamitas por su resistencia. A finales del 67, Westmoreland y Johnson hacen una gira por Estados Unidos para convencer al público de sus éxitos en Vietnam. Westmoreland indica: las filas del Vietcong se están reduciendo. El final comienza a verse. Los primeros meses del 68 demostrarán que estaba muy equivocado. Como siempre, pueden encontrar las fuentes de este episodio en la descripción. Si nos ven desde Patreon o Nebula, muchas gracias por el apoyo. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia que no necesita inflar sus bajas.